Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En la mañana del lunes 29 de junio, comenzó a crecer la preocupación cuando la doctora Teresa Sievers no se presentó a trabajar. Poco después, una amiga cercana de Teresa, que también era colega profesional, se inquietó y decidió ir a verla. Se dirigió a la casa de Teresa con la esperanza de que se tratara simplemente de un malentendido o un retraso. Al llegar a la residencia de los Sievers, todo parecía normal desde el exterior. Las puertas estaban cerradas, las ventanas intactas. No había señales evidentes de entrada forzada ni de alteración. Con una creciente sensación de inquietud, la amiga utilizó una llave de repuesto para entrar en la casa. Una vez dentro, llamó a Teresa. Entonces, en medio de aquel silencio perturbador, la amiga hizo un descubrimiento devastador. Lo que había comenzado como una simple visita de comprobación se había transformado en el inicio de un misterio horripilante y trágico. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Teresa Ann Sievers nació en Connecticut el 19 de noviembre de 1968 en una familia que valoraba el trabajo duro, la ambición y la búsqueda del conocimiento. Amigos de su infancia recuerdan que siempre tuvo un gran interés por la ciencia y una empatía genuina hacia quienes la rodeaban, cualidades que presagiaban su destino en el campo de la medicina. Durante sus años de secundaria, Teresa equilibró sus logros académicos con el amor por el servicio comunitario, ofreciendo constantemente su tiempo como voluntaria en refugios locales y en proyectos de mejora vecinal. Llevó esta filosofía a la escuela de medicina y más allá, jurando ejercer la medicina de una manera que enfatizara la empatía y los enfoques de tratamiento holísticos. Tras completar su educación, Teresa se aventuró en diversos roles que le permitieron perfeccionar su enfoque en la salud integrativa. Era conocida por investigar terapias de vanguardia y discutir el papel de los cambios en el estilo de vida en la prevención de enfermedades a largo plazo. No se trataba solo de que tuviera un impresionante conjunto de credenciales académicas. Eran su compasión evidente, su calidez y su habilidad para tranquilizar a los pacientes lo que realmente la impulsaba hacia adelante. Cuando la doctora Teresa se mudó a Florida, reconoció que el clima cálido, las comunidades vibrantes y la creciente población de jubilados de la región ofrecían una oportunidad única para una médica ansiosa por experimentar con protocolos innovadores de sanación. Con el tiempo, su consultorio se hizo conocido por su ambiente luminoso y por su personal dedicado, todos unidos por el entusiasmo inquebrantable de Teresa por mejorar la calidad de vida de sus pacientes. A menudo trabajaba hasta altas horas de la noche, negándose a rechazar a cualquier persona que necesitara orientación o consuelo, e incentivando a su equipo a mantener la misma actitud de cuidado compasivo. A nivel personal, los amigos más cercanos de Teresa señalaban que era una mujer enérgica, capaz de realizar múltiples tareas y que siempre parecía manejar varios roles exigentes al mismo tiempo. Era una madre que disfrutaba de los momentos simples, llevar a sus hijos a clases de danza, ayudarlos con las tareas escolares o animarlos en eventos deportivos, mientras también desempeñaba los roles de médica visionaria, emprendedora y oradora en eventos comunitarios. El matrimonio de Teresa con Mark Sievers añadió una dimensión distinta a su camino. Mark, quien aparentemente apoyaba la práctica de Teresa y sus aspiraciones, era visto con frecuencia acompañándola a eventos benéficos locales o seminarios de bienestar. Para los observadores casuales, su relación parecía una sociedad equilibrada. Teresa era la visionaria impulsada, y Mark se encargaba de muchas tareas logísticas o detrás de escena que ayudaban al crecimiento de la clínica. Aunque Mark no estaba formalmente en el campo médico, desempeñaba un papel en los aspectos empresariales de la clínica, a veces asistiendo con tareas administrativas o explorando oportunidades potenciales para ampliar la base de pacientes. Los amigos de la pareja recuerdan que mostraban una dinámica cómoda, completando las frases del otro en algunas ocasiones y encontrando maneras de manejar el caos cotidiano de criar una familia mientras dirigían una práctica próspera. En ese momento, había pocas razones para sospechar algo fuera de lo común,
ninguna señal aparente de discordia que despertara alarma entre quienes más cercanos estaban a ellos. Sin embargo, como ocurre con muchos profesionales exitosos, Teresa lidiaba con las exigencias de administrar una clínica médica ocupada junto con los rigores de la vida familiar. Informes de amigos indicaban que a veces se sentía abrumada por el creciente número de pacientes, las inversiones financieras necesarias para mantener su operación a la vanguardia y los inevitables factores de estrés que vienen con la crianza de los hijos. Aún así, su pasión nunca pareció disminuir. Más bien, estos desafíos parecían alimentar su deseo de abrir nuevos caminos. Soñaba con abrir más clínicas o asociarse con otros especialistas de la salud para desarrollar una red de recursos de medicina integrativa en toda Florida y más allá. Quienes la rodeaban a menudo comentaban que Teresa estaba al borde de algo aún más grande, especialmente cuando comenzó a planear talleres, retiros y servicios ampliados que eventualmente podrían llegar a un público nacional. Más allá de los límites de su vida profesional, Teresa también estaba profundamente involucrada en su comunidad. Participaba en organizaciones benéficas locales, iniciaba campañas de donación y participaba regularmente en eventos destinados a apoyar a familias desfavorecidas. Para Teresa, devolver a la comunidad no era una obligación, sino un privilegio, una extensión de los mismos principios que guiaban su práctica médica. Con el tiempo, se convirtió en una figura local, respetada no solo por sus innovaciones médicas, sino también por su disposición a cargar con las dificultades de quienes sufrían. Los pacientes confiaban en ella, y los miembros de la comunidad dependían de su tratamiento físico y de su aliento emocional. Fue en este contexto de aparente armonía y éxito creciente cuando comenzó a formarse una tensión sutil, aunque casi nadie en Bonita Springs la percibió en ese momento. La vida, como suele suceder, se volvió más compleja a puertas cerradas. Ya fuera que esa complejidad proviniera de presiones financieras, desacuerdos personales o aspectos ocultos de las personalidades individuales, permanecía en gran medida invisible para el mundo exterior. En la superficie, la carrera de Teresa florecía y la vida de su familia parecía destinada a continuar por un camino brillante. Con frecuencia mencionaba nuevos proyectos en desarrollo, hablando de tratamientos innovadores o colaboraciones que llevarían su práctica al siguiente nivel. En conversaciones casuales, se mostraba optimista sobre su futuro y confiada en su capacidad para equilibrar todas sus responsabilidades. Seguía siendo la médica de referencia, la vecina vibrante y una madre orgullosa de los logros de sus hijos. Nadie sospechaba lo pronto que la percepción pública se vería destrozada, reemplazada por un profundo sentido de tragedia y un sinfín de preguntas sin respuesta. El domingo 28 de junio, el sol de verano en Bonita Springs parecía brillar un poco más de lo habitual, bañando de calidez los jardines cuidados y las concurridas tiendas locales. En muchos sentidos, ese día también debía ser rutinario para la doctora Teresa Ann Sievers. Ella había regresado recientemente de un breve viaje al norte, donde aún residía parte de su familia extendida. Debido a los horarios de trabajo superpuestos, el plan había sido que su esposo y sus dos hijas pequeñas se quedaran unos días más, disfrutando del tiempo con los familiares, mientras Teresa volvía a su ajetreada práctica médica. Ella llegó a Florida tarde el domingo, confiada en que su casa vacía le ofrecería una transición tranquila del cansancio del viaje a las responsabilidades que la esperaban en su clínica la mañana siguiente. Cuando Teresa entró en su cómoda y cuidada casa, debió haber sentido un momento de alivio. A pesar de su inagotable energía, era humana, y una casa vacía a veces puede ser el entorno perfecto para un breve instante de calma. En algún momento, dejó su equipaje, quizá revisó el correo acumulado y repasó su agenda de la semana entrante. Pero a medida que la cálida tarde de Florida cedía al silencio más profundo de la noche, algo indescriptiblemente oscuro, algo que nadie que la conociera hubiera imaginado jamás, se manifestó dentro de esas paredes. Para cuando salió el sol al día siguiente, la casa de la doctora Teresa Sievers había pasado de ser un santuario de vida familiar a convertirse en un lugar de tragedia incomprensible. En la mañana del lunes 29 de junio,
Comenzó a surgir preocupación cuando Teresa no se presentó en su consultorio. Normalmente, ella era la primera en llegar, abriendo la oficina, revisando las notas de los pacientes y delegando tareas a su dedicado personal. Sus colegas la describían como alguien que nunca faltaba al trabajo sin notificar previamente al equipo. Los pacientes que tenían citas tempranas se encontraron esperando en un vestíbulo silencioso, intercambiando miradas de desconcierto. Algunos asumieron que había habido un error en la programación. Otros especularon que la doctora Teresa podría haberse retrasado por problemas de vuelo o tráfico inesperado. Sin embargo, a medida que los minutos se convirtieron en una hora, la sensación de inquietud se hizo más fuerte. El personal de la clínica intentó comunicarse con Teresa por teléfono, esperando escuchar al menos un breve mensaje o una disculpa por llegar tarde. Ninguna llamada fue respondida. Esto era profundamente inusual en una médica conocida por su meticulosa planificación y su compromiso inquebrantable con cada persona en su lista de pacientes. Poco después, una amiga cercana de Teresa, que también era colega, decidió ir a verla a su casa. El trayecto inicial hacia la casa de Teresa se hizo con un espíritu de preocupación más que de alarma. Tal vez se había quedado dormida, razonó la amiga, o quizá se sentía mal después del viaje. Ese breve trayecto, serpenteando por las tranquilas áreas residenciales de Bonita Springs, acabaría entregándole una de las experiencias más estremecedoras que esa persona enfrentaría en su vida. Al llegar a la residencia de los Sievers, todo parecía claro desde afuera. No había ventanas rotas, ni puertas abiertas, ni señales inmediatas de lo ocurrido. El jardín delantero, tan bien cuidado como siempre, no ofrecía ninguna pista sobre el horror que se escondía dentro. Y sin embargo, la amiga encontró la casa inusualmente silenciosa, con las persianas a medio cerrar, dando la impresión de un ambiente inquietantemente inmóvil. Con una mezcla de temor y determinación, la amiga utilizó una llave de repuesto, o posiblemente tomó una de un escondite en el que Teresa solía confiar para entrar. Al instante, un silencio perturbador la envolvió. Llamó a Teresa, esperando una respuesta de disculpa, pero no hubo contestación. Es difícil encapsular la mezcla exacta de pavor e incredulidad que debió recorrer la mente de esa amiga mientras avanzaba por la entrada. En ese momento, la colega preocupada observó signos de alteración. Aunque la casa no estaba saqueada de la manera que uno podría esperar en un robo típico, ciertos detalles parecían fuera de lugar, formando una impresión general de que algo había salido muy mal. Finalmente, descubrió el cuerpo sin vida de Teresa. Los detalles de ese momento la perseguirían por el resto de su vida. Quizá la realización más aterradora fue que un hecho tan espantoso había ocurrido en un entorno que parecía casi intacto. No había vidrios rotos por una entrada forzada, ni desorden que indicara un robo típico. Esto hacía que la escena resultara escalofriantemente personal, como si alguien que conocía la casa hubiera estado allí. Tratando de mantener cierta compostura, la amiga llamó al 911, con la voz temblorosa de shock e incredulidad. En cuestión de minutos, las fuerzas del orden descendieron sobre la residencia. Llegaron a un escenario trágico. Una médica exitosa, una vecina querida, ahora víctima de una muerte sospechosa que requería una investigación inmediata y exhaustiva. Mientras los agentes de la oficina del sheriff del condado de Lee comenzaban a examinar la escena del crimen, documentaban meticulosamente cada centímetro de la casa. Fotografiaban, recogían muestras y buscaban la más mínima pista que pudiera señalar a un sospechoso o revelar un motivo. Casi de inmediato, la red de amigos, colegas y vecinos de Teresa se enteró de la tragedia. Para el mediodía, corrían conversaciones en voz baja, mensajes de texto y llamadas telefónicas. ¿Te has enterado?, preguntó un vecino a otro. Algo ha pasado en la casa de Teresa Sievers. El molino de rumores local, que normalmente se llenaba de charlas triviales sobre planes de fin de semana o próximas reuniones de la asociación de vecinos, se transformó de la noche a la mañana. Según conocidos, la voz de Mark temblaba mientras intentaba asimilar la noticia. Su esposa, la mujer que trabajaba incansablemente para mejorar la vida de sus pacientes,
De repente se había ido en circunstancias demasiado horribles para comprender. En cuestión de horas, Mark tomaría un vuelo urgente de regreso a Florida para enfrentarse a una escena que ninguno de ellos habría anticipado. La llegada de los medios de comunicación locales al lugar amplificó aún más la tensión. Micrófonos y cámaras aparecieron en la calle, captando imágenes de la cinta policial ondeando al viento y los rostros sombríos de los funcionarios de la ley, quienes se abstenían de comentar detalles específicos. Los comunicados oficiales ofrecieron escasos datos. Se estaba llevando a cabo una investigación activa, se sospechaba de homicidio, y la oficina del sheriff pedía paciencia mientras su equipo reunía los hechos. Sin embargo, para una ciudad tan poco acostumbrada a sucesos escalofriantes, la sed de más información se volvió palpable. Comenzaron a circular rumores, desde teorías descabelladas sobre un robo aleatorio hasta susurros que especulaban sobre una venganza profesional. Cada nuevo fragmento de información, o incluso comentarios no verificados, parecía difundirse al instante, intensificando un sentimiento comunitario de miedo y vulnerabilidad. En las secuelas inmediatas de la impactante muerte de la doctora Teresa Sievers, las autoridades del condado de Lee se encontraron enfrentando un desconcertante rompecabezas. Según todos los informes iniciales, Teresa no tenía enemigos conocidos, ni disputas abiertas que pudieran explicar un acto tan violento. Sin embargo, la brutalidad del crimen, junto con la inusual ausencia de saqueo en su casa, sugería firmemente que el acto había sido deliberado, quizás incluso planeado con antelación. Los investigadores comprendieron que tendrían que diseccionar cada faceta de la vida de Teresa si esperaban descubrir una pista que los llevara a un sospechoso significativo. Ese esfuerzo meticuloso requeriría revisar registros financieros, analizar huellas digitales y realizar entrevistas con cualquiera que hubiera tenido acceso a Teresa o conocimiento de sus rutinas. Era un esfuerzo descomunal, y la magnitud de la tarea se hizo evidente tan pronto como los detectives comenzaron a reconstruir las últimas 48 horas de Teresa. Entrevistaron a asistentes de vuelo, conductores de taxi y a cualquier persona que pudiera haber tenido contacto con ella durante su regreso desde Connecticut. Examinaron registros telefónicos para ver si sus llamadas o mensajes en ese período insinuaban algún conflicto en aumento. Hablaron con vecinos que habían visto su llegada a casa, aunque la mayoría informó haber visto poco más que a Teresa entrando en su entrada al atardecer. Al principio, estas líneas de investigación arrojaron pocos resultados. Ningún vecino había notado un vehículo inusual estacionado en su calle, y ninguna cámara de seguridad captó a una figura sospechosa merodeando por su propiedad. Si había un asesino en las cercanías, se había movido con una inquietante discreción. Aún así, los instintos de los investigadores les decían que no se trataba de un intruso al azar. La evaluación inicial de la escena del crimen había revelado sutiles indicios de que podría estar en juego un plan premeditado. Por ejemplo, ciertas puertas no mostraban evidencia de entrada forzada, y algunas cámaras de negocios cercanos sugerían que el tráfico en la calle de Teresa había estado notablemente tranquilo esa noche. Ese sentido de cálculo puso a los detectives en el camino de un escrutinio más profundo. Comenzaron el laborioso proceso de reconstruir la vida personal y profesional de Teresa. Cada cita, cada llamada telefónica, cada relación personal. Mientras los investigadores excavaban, descubrieron un detalle revelador que finalmente se convirtió en catalizador de toda la investigación. Teresa Sievers tenía una sólida presencia digital. Usaba correos electrónicos y mensajes de texto para mantenerse en comunicación constante con el personal de su clínica e incluso, en ocasiones, con pacientes que tenían preguntas urgentes. Además, administraba su agenda electrónicamente y mantenía notas sobre diversas oportunidades de negocio próximas. Con órdenes judiciales en mano, confiscaron la computadora de Teresa en casa, su portátil de trabajo y cualquier dispositivo móvil que hubiera utilizado. Los analistas forenses revisaron miles de mensajes, cruzando nombres, fechas y asuntos en busca de cualquier signo de fricción o amenaza. Pronto, sin embargo, surgió una nueva línea de investigación de una fuente sorprendente: huellas digitales vinculadas a registros telefónicos de fuera del estado.
Un detective asignado a revisar los datos telefónicos se sorprendió por comunicaciones inusuales en torno al momento del asesinato de Teresa. Estas comunicaciones provenían de números que no eran locales de Florida. Parecían rastrearse hasta individuos en Missouri. Sin embargo, tras examinar más de cerca los registros, notó llamadas y mensajes de texto que aumentaron en frecuencia en los días previos a finales de junio. Aún más reveladoras fueron las ubicaciones de esos teléfonos en los días alrededor del asesinato de Teresa. Aunque el propietario del teléfono supuestamente estaba en Missouri, los datos indicaban que el dispositivo viajaba hacia el sur, atravesando varios estados y llegando finalmente a Florida en la ventana crítica de tiempo. Siguiendo esta pista, los investigadores contactaron a las agencias de aplicación de la ley en Missouri, compartiendo detalles sobre el caso y pidiendo ayuda para identificar a los individuos detrás de esos números sospechosos. Sus contrapartes verificaron bases de datos locales y descubrieron nombres que suscitaron un escrutinio más profundo. Curtis Wayne Wright, a menudo referido simplemente como Wayne, y Jimmy Ray Rogers. El siguiente paso consistió en determinar si estos hombres tenían una razón legítima para estar en Florida, y mucho menos en Bonita Springs, cerca de la casa de Teresa Sievers. A medida que los investigadores profundizaban, descubrieron que Wayne Wright tenía una conexión con Mark Sievers, lo cual en sí mismo no era necesariamente incriminatorio. ¿Qué probabilidad había de que un amigo de otro estado estuviera casualmente en la ciudad sin que nadie lo supiera, en el preciso momento en que se cometió un atroz crimen? Aumentando la intriga estaban los registros telefónicos que mostraban que Wright y Rogers parecían viajar juntos. Sus dispositivos, al menos según los registros de las torres de telefonía celular, se movían en tándem hacia el sur, permanecieron en Florida y luego regresaron al norte. Los investigadores plantearon la hipótesis de que si habían venido a Florida para una visita inofensiva, probablemente habrían sido más abiertos acerca de su llegada o habrían contactado a conocidos. Sin embargo, según el mejor conocimiento de todos, el nombre de Wayne Wright no apareció en el círculo inmediato de residentes de Florida entrevistados tras el asesinato de Teresa, más allá de la mención de que era un viejo amigo de Mark. Esta incongruencia, junto con la sospechosa coincidencia temporal y los patrones en el uso del teléfono, alimentó la sensación de que estos dos hombres podían ser mucho más que visitantes casuales. No obstante, los investigadores necesitaban algo más que registros de antenas en un mapa para asegurar un arresto. Los registros de teléfonos móviles por sí solos podrían no convencer a un tribunal de que estos individuos tuvieran algo que ver con la muerte de Teresa. Así que redoblaron sus esfuerzos. Las fuerzas del orden en Florida y Missouri intensificaron su trabajo, rastreando huellas digitales, examinando registros financieros e identificando a conocidos que pudieran haber visto o interactuado con Wright y Rogers durante sus viajes. Las pistas comenzaron a multiplicarse. Un dependiente de una tienda en una zona rural de Missouri recordó que un par de hombres, cuyas descripciones coincidían aproximadamente, habían comprado bocadillos y combustible poco antes de dirigirse al sur. Las grabaciones de cámaras de seguridad en carreteras y áreas de descanso confirmaron finalmente que el automóvil de los hombres se dirigía hacia Florida. Luego, los registros de cámaras en carreteras seleccionadas de Florida los situaron en la parte sur del estado, sospechosamente cerca de Bonita Springs, en un momento que coincidía con la ventana temporal del asesinato de Teresa. A medida que la noticia de estos avances investigativos circulaba entre las fuerzas del orden, también crecía la determinación de llevar a los sospechosos a ser interrogados. El desafío consistía en averiguar dónde estaban. Se sabía que Rogers cambiaba de trabajo con frecuencia, mientras que Wright llevaba una vida algo más estable. Pero él también se había vuelto esquivo desde que la noticia del asesinato de Teresa llegó al dominio público. Los detectives temían que, si los hombres se daban cuenta de que la policía estaba tras ellos, podrían destruir pruebas potenciales, desaparecer por completo o intentar construir coartadas. La coordinación cuidadosa entre agencias era crucial. Tras bambalinas, los equipos forenses continuaban analizando cada hilo de evidencia recuperado de la casa de Teresa. Un elemento que atrajo especial atención
fue el suelo de la cocina y el área circundante, donde los técnicos utilizaron químicos especializados para detectar huellas latentes o impresiones de calzado invisibles al ojo humano. Otra área de interés fue la puerta principal y cualquier acceso secundario. ¿Alguien había desbloqueado una puerta lateral o usado un código de seguridad para desactivar un sistema? De ser así, ¿cómo habrían obtenido ese código? Otra pregunta persistía. ¿Se hicieron llamadas o se enviaron mensajes desde los propios dispositivos de Teresa en las últimas horas de su vida que pudieran haber señalado miedo o el reconocimiento de un visitante en la puerta? Cuanto más profundizaban los investigadores, más convencidos estaban de que no se trataba de un acto espontáneo. El asesino, o asesinos, habían orquestado los hechos para asegurarse de que Teresa estuviera sola y desprevenida. Finalmente, la convergencia de pruebas digitales y observaciones del mundo real alcanzó un punto de inflexión. Las autoridades en Missouri localizaron el paradero de Curtis Wainwright y Jimmy Ray Rogers. En lugar de arriesgarse a una confrontación dramática, las fuerzas del orden planearon un enfoque meticuloso para detenerlos, esperando asegurar los arrestos simultáneamente para que ninguno de los sospechosos tuviera tiempo de advertir al otro o huir. Los equipos de vigilancia siguieron de cerca a los hombres, observando sus movimientos para determinar la ventana más segura y estratégica para la aprehensión. En cuestión de días, los agentes irrumpieron en lugares separados para ejecutar los arrestos. Wright y Rogers fueron puestos bajo custodia. Tras arrestar a Curtis Wainwright y Jimmy Ray Rogers en relación con el asesinato de la doctora Teresa Sievers, las fuerzas del orden en Florida y Missouri se encontraron frente a un rompecabezas mucho más complejo. Desde el principio, los investigadores habían reconocido la posibilidad de que estos hombres no hubieran actuado solos. Viajar una distancia tan grande para cometer un asesinato en una casa aparentemente aleatoria en Florida era peculiar en el mejor de los casos y extremadamente sospechoso en el peor. A medida que las autoridades profundizaban, múltiples hilos de evidencia comenzaron a converger en una teoría que sorprendió a muchos en la comunidad. Mark Sievers, el esposo de Teresa, podría haberlo orquestado todo. El cambio oficial de ver a Mark como un cónyuge en duelo a un posible sospechoso no fue un giro abrupto. Más bien, surgió de una acumulación meticulosa y laboriosa de hechos que, uno por uno, apuntaban a una explicación inquietante de cómo se había llevado a cabo el asesinato. Los detectives empezaron por lo obvio: el motivo. Por ejemplo, Mark había parecido cooperativo pero curiosamente calmado durante sus primeras entrevistas con la policía. Esto, en sí mismo, no es prueba definitiva de culpabilidad. Las personas procesan el dolor de diferentes maneras, pero los investigadores notaron inconsistencias en su relato sobre las finanzas, la armonía marital y los planes futuros. Para obtener claridad, examinaron la situación financiera de la familia Sievers. Esa investigación sacó a la luz una pieza vital de información. Teresa Sievers tenía una considerable póliza de seguro de vida. De hecho, tenía múltiples pólizas que, en conjunto, valían una suma sustancial, suficiente, en teoría, para captar la atención de los investigadores que buscaban posibles motivos financieros. Uno de los primeros avances provino del análisis de los registros telefónicos y mensajes de texto que vinculaban a Mark Sievers con Curtis Wainwright. Aunque Mark no había ocultado su amistad con Wright, afirmando que habían sido cercanos durante años, el tono específico de sus comunicaciones se convirtió en un punto de controversia. En los meses previos al asesinato de Teresa, la frecuencia de llamadas y mensajes de texto entre los dos hombres aumentó notablemente. Algunos mensajes eran inofensivos, charlas casuales sobre la vida cotidiana y viejos recuerdos compartidos. Otros, aunque menos directos, contenían referencias crípticas que los investigadores creyeron que podrían ser código o frases cuidadosamente redactadas que apuntaban a una agenda más oscura. Cuando se le pidió a Mark que explicara el contenido de estas comunicaciones, las atribuyó a bromas típicas, mezclando ocasionalmente la afirmación de que Wright lo ayudaba con ciertos asuntos comerciales. Mientras tanto, nuevas pruebas también insinuaban tensiones matrimoniales subyacentes. Varios de los confidentes cercanos de Teresa
revelaron que la relación de la pareja, aunque aparentemente estable, había soportado una serie de tensiones, desacuerdos financieros. Ella había mencionado querer expandir su consultorio, posiblemente abrir ubicaciones adicionales e invertir en equipo especializado. Mark, por otro lado, se había mostrado cada vez más preocupado por la estabilidad financiera de la familia. En este contexto, las fuerzas del orden regresaron a las confesiones, o la falta de ellas, de Wright y Rogers. Públicamente, los dos hombres continuaban negando una participación directa o mantenían versiones de los hechos que se contradecían entre sí. Bajo esa superficie, sin embargo, los fiscales esperaban que la presión y la amenaza inminente de un castigo severo pudieran obligar al menos a uno de los sospechosos a llegar a un acuerdo. Era una estrategia estándar en los principales casos de homicidio. Si se sospecha de una conspiración, una de las partes podría ser inducida a testificar contra las otras a cambio de una sentencia más indulgente. Los detectives organizaron entrevistas repetidas con Wright, intuyendo que su vínculo con Mark Sievers era más profundo que el de Rogers. Lo interrogaron sobre cronologías, registros telefónicos y el sospechoso viaje de Missouri a Florida. Durante un tiempo, Wainwright ofreció solo medias respuestas, evasivas o declaraciones cuidadosamente elaboradas que esquivaban la verdad. El punto de inflexión surgió cuando un acuerdo de culpabilidad se convirtió en una posibilidad real. El equipo de fiscales del estado, decidido a responsabilizar a todos los involucrados, se acercó a Curtis Wainwright con una propuesta: revelar toda la verdad y testificar en el tribunal a cambio de un cargo por asesinato en segundo grado o alguna medida de indulgencia. Tras largas y complejas negociaciones, Wainwright aceptó un acuerdo. Admitió su culpabilidad por asesinato en segundo grado y fue condenado a 25 años de prisión. Una vez que el acuerdo estuvo en marcha, la historia de Wright se desplegó con un nivel de detalle asombroso. Según el relato de Wright, el plan comenzó a formarse meses antes del asesinato de Teresa. Mark, frustrado por una variedad de presiones personales y financieras, supuestamente confió en Wright acerca de sus problemas matrimoniales, insinuando que el divorcio era imposible o indeseable por razones personales. A lo largo de numerosas llamadas telefónicas y mensajes de texto, se dice que Mark probaba el terreno. Lamentaba que si alguna vez le sucedía algo a Teresa, los pagos del seguro de vida lo rescatarían de la calamidad financiera y lo librarían de una mayor discordia matrimonial. Al principio, Wright afirmó que había intentado disuadir a Mark de esa línea de pensamiento tan oscura, pero eventualmente la conversación se volvió más concreta. Discusiones sobre el momento, el método y cómo asegurarse de que Teresa estuviera sola. Wright alegó además que Mark estaba decidido a que el asesinato pareciera un robo aleatorio o un crimen de oportunidad, un acto que atrajera la mínima sospecha hacia él. Wright, a su vez, reclutó a Jimmy Rogers. Los dos hombres entonces planearon meticulosamente su viaje desde Missouri hasta Florida. Los investigadores, armados con las declaraciones de Wright, ahora tenían una narrativa en la que Mark Sievers surgía no solo como un posible sospechoso, sino como el presunto cabecilla. Sin embargo, eran conscientes de que una confesión de un coacusado, especialmente de alguien que se beneficia de un acuerdo de culpabilidad, por sí sola puede ser insuficiente para asegurar una condena. Alguien en la posición de Wright podría mentir o exagerar para desviar la culpa, reducir su propia culpabilidad o asegurar el mejor acuerdo posible. Por lo tanto, la tarea de los investigadores se convirtió en verificar que los detalles de la confesión de Wright coincidieran con pruebas independientes. Cruzaron meticulosamente registros telefónicos, itinerarios de vuelo, grabaciones de vigilancia, mensajes de texto, estados financieros y los testimonios de otros. Cuanto más profundo indagaban, más paralelismos surgían. Los momentos en que Mark y Wright hablaron coincidían de manera inquietante con los eventos clave previos e inmediatamente posteriores al asesinato de Teresa. Los recibos de tarjeta de crédito desde Missouri hasta Florida también corroboraban parte de la historia de Wright. Una dimensión separada del caso involucraba el comportamiento de Mark Sievers una vez que el asesinato de Teresa se convirtió en noticia nacional.
Los investigadores observaron que hizo numerosas llamadas a compañías de seguros poco después de la muerte de su esposa, preguntando acerca de los pagos de las reclamaciones y el papeleo requerido. A medida que el caso contra Mark se solidificaba, los detectives contemplaban el mejor momento para realizar un arresto. Tenían que actuar con cuidado. Lo último que querían era alertar a Mark o darle la oportunidad de huir o destruir pruebas. Finalmente, una vez que el testimonio de Wainwright había sido completamente documentado y verificado, y a medida que los datos balísticos, forenses y digitales corroboraban elementos sustanciales de su confesión, los investigadores sintieron que tenían suficiente para actuar. Las autoridades locales coordinaron con sus homólogos de Missouri, pero el objetivo principal ahora estaba en Florida: el propio Mark Sievers. Por la mañana, miembros de la oficina del sheriff del condado de Lee y otras unidades especializadas se posicionaron silenciosamente alrededor de la residencia de Mark, asegurándose de que si intentaba escapar, sería rápidamente detenido. Luego, con una orden de arresto en mano, llamaron a su puerta. El cargo oficial decía: asesinato en primer grado, junto con conspiración para cometer asesinato, destacando la naturaleza planificada e intencional del crimen. Los fiscales se movieron rápidamente para elaborar sus argumentos, haciendo referencia a las pólizas de seguro de vida, los registros telefónicos, el sospechoso momento de las comunicaciones de Mark con Wright y Rogers, y el testimonio recién obtenido de Wainwright. Mark, siguiendo el consejo de su abogado, mantuvo su inocencia, insistiendo en que había sido víctima de acusaciones equivocadas. Mientras esperaba el juicio, el sentimiento público oscilaba entre el shock, la ira y un pequeño contingente de escépticos que aún no podían aceptar la idea de que el esposo estuviera detrás de todo. El juicio de Mark Sievers y sus presuntos co-conspiradores pronto se convirtió en un monumental drama legal que capturó la atención de Florida y atrajo el interés de los medios nacionales. El juicio de Jimmy Ray Rogers fue el primero, en una sala abarrotada y bajo estricta seguridad. Después de largas deliberaciones, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua. Con Rogers ya condenado, la atención pública se centró directamente en Mark Sievers, la figura en el corazón de una supuesta conspiración. El pilar principal del caso del Estado se basaba en el testimonio de Curtis Wainwright, quien se había declarado culpable de asesinato en segundo grado bajo un acuerdo que garantizaba una sentencia reducida a cambio de una divulgación honesta y completa de cada detalle del complot. El jurado, habiendo ya visto una condena de un participante en el asesinato, estaba predispuesto a ver la implicación de Mark con profunda sospecha. Después de múltiples semanas de argumentos, testimonios de testigos y exposiciones forenses, ambas partes presentaron sus alegatos finales. Los fiscales instaron al jurado a considerar la totalidad de las pruebas, recordándoles que un caso no necesitaba contener una confesión dramática grabada en cinta para ser concluyente. Finalmente, el jurado deliberó de manera sustancial antes de regresar a la sala del tribunal, con rostros sombríos y un veredicto en mano. El juez leyó la decisión. Mark Sievers fue declarado culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Cuando los alguaciles se llevaron a Mark, las cámaras capturaron a un hombre que, momentos antes, había sido un esposo floridano común y corriente, ahora condenado como asesino. En las semanas y meses que siguieron, él buscaría apelar, pero el desenlace legal inmediato era claro. Mark Sievers fue sentenciado a muerte.